Persona que es muy inteligente ella, es una mujer, es investigadora, es docente, es economista, y la idea es hablar, por supuesto, hablar un poquito de economía, hablar un poquito de tributo, hablar un poquito, bueno, como les digo, de presión fiscal, de evasión. Saben que cuando uno prepara una nota, yo por lo general, no sé los demás, sinceramente no lo sé porque yo siempre trabajé solo. Yo hablo, obviamente, primero hablo con los entrevistados, los llamo, les pregunto y me van guiando a veces también sobre la nota que yo pretendo hacer y al final por ahí la nota termina siendo otra a la que uno estaba pensando. Y la verdad eso está buenísimo, en mi caso por lo menos, porque me enseña un montón de cosas. Antes de empezar a hablar con Valentina Viego, que la saludo. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Mariano, ¿cómo va? Muchas gracias por lo de inteligente. No lo sé, hay que probarlo eso primero. No, al contrario, muy inteligente y muy bella la señora, hay que decirlo. Tiene una foto ahí de WhatsApp muy bella ella. Bueno, por favor. Valentina me mandó, como les estaba contando, algunas cositas para empezar a entender el tema que vamos a tratar. Yo quiero leer un pequeño listado, Valentina, si me das, en 15 segundos lo leo. Impuestos. Sí. A nivel nacional tenemos ganancia, impuesto a los activos, impuesto sobre bienes personales, impuesto a la transferencia de inmuebles, IVA, impuestos internos, derechos de aduana, exportación e importación, impuestos a los débitos y créditos en cuentas corrientes, impuestos provinciales sobre ingresos brutos, inmobiliarios, sellos, impuestos municipales, inmobiliario, volvemos, y bueno, obviamente el impuesto de tasas por servicios de seguridad e higiene. No los vamos a detallar cada uno, simplemente quería hacer un pequeño raconto de los impuestos que tenemos. Valentina, ¿la presión fiscal impositiva es realmente alta en Argentina? Mira, muchas veces se dice que lo que uno tiene que pagar en impuestos en Argentina representa un monto muy alto y a veces se instala la idea de que la presión fiscal en Argentina es muy elevada, ¿no? Pero si uno mira la presión fiscal a nivel mundial en otros países, Argentina la verdad que está en la mitad de la tabla. Más o menos lo que representan los impuestos en relación a la facturación o en relación a alguna medida de algún indicador de resultado está más o menos en un mínimo de 26-27%, y llega a un máximo de casi 50 a nivel mundial, si uno mira por países. Sí, y Argentina está más o menos por la mitad de esos valores, está en 30 y algo. Ajá. O sea que, digamos, esta idea de que por ahí se generaliza mucho, ¿no? Y uno termina creyendo que es en parte verdad, no es tan así, digamos. Argentina no tiene una presión fiscal particularmente alta, es decir, no está entre los países con mayor presión fiscal a nivel mundial. No es una mochila tan pesada como solemos decir los periodistas. Sí, yo, por lo menos. De hecho, por ejemplo, estamos en un nivel muy parecido a Uruguay, y uno creería que en Uruguay, ¿no? Durante el año pasado me acuerdo que circuló la idea de que en Uruguay se pagan menos impuestos, ¿no? Bueno, de hecho muchas empresas se fueron a instalar allá, más allá de los impuestos, capaz por algunos otros motivos, pero bueno. Probablemente. Entonces, esa es una primera cuestión. Es cierto que el cálculo que digamos, donde uno tiene los datos a nivel mundial de presión fiscal, por ahí solamente están considerando los impuestos nacionales, porque se calcula como la recaudación en relación al PBI. Y si uno le añade los impuestos provinciales y lo que paga no de impuestos sino de tasas a nivel municipal, viste que en los municipios no hay impuestos porque no pueden aprobar impuestos, sino que se imponen tasas, ¿no? La tasa tiene supuestamente una contrapartida, un servicio por detrás. Pero si uno sumara eso, ¿cuánto más puede ser? Podemos ir como máximo 10 puntos más. Argentina hoy está en 30 y pico por ciento, casi 35%. Sumémosle 10 puntos más por todos los impuestos que no se recaudan a nivel nacional. Bueno, no estamos en niveles, aún así no estaríamos en los niveles más altos observados a nivel mundial. Entonces,
Esa es una primera cuestión, ¿no? Que antes de por ahí hacer afirmaciones hay que ir y mirar un poco los números, ¿no? Sí. A ver si realmente son así y convalidan una percepción que uno tiene más intuitiva. Déjame hacerte una pregunta, Valentina. ¿Nosotros tenemos esta percepción porque el impuesto no vuelve? En el sentido de que la educación tal vez no es lo que quisiéramos que sea, la salud tal vez no es la que quisiéramos tener, las vías del tren no son las que deberíamos tener, de eso estoy seguro, las rutas no están como deberían estar. Viene por ahí un poco que uno dice, viejo, me la paso pagando impuestos y no me vuelve nada. Sí, en parte tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Con que no se luce, digamos. Uno paga una cantidad de impuestos que después no ve o no percibe la devolución. Eso es cierto. Y eso es porque, bueno, gran parte de los impuestos no van destinados a financiar esas necesidades sociales. Una parte de los impuestos va a parar a deuda, ¿no? A pagar deuda. Sí. Entonces, claro, es mucho esfuerzo fiscal, por lo menos para el contribuyente, pero no vuelve todo porque parte de eso se filtra a pagar deuda externa, ¿no? Entonces, ese es un problema. A pagar deuda externa y a pagar deuda interna también. Cualquiera de esas dos cosas no se refleja en una aplicación de esos recursos destinados a atender necesidades sociales, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser la vivienda, la obra pública, claro, ¿sí? Claro. Entonces sí, eso claramente es un elemento, claramente. Sí, Valentina, hay mucha evasión fiscal, a tu parecer, porque la verdad que de evasión fiscal también se habla mucho. De hecho, creo que la semana pasada hablaba con un economista también. En la universidad también te enseñan a evadir, tiene sus truquitos para, a los economistas o a los contadores les enseñan algunos truquitos para pagar menos impuestos. ¿La evasión fiscal es grande en Argentina? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con algo que me contabas vos, ¿por qué repercute más en las pymes, en las pequeñas empresas? A ver, la evasión fiscal sí es muchas veces la contrapartida de una carga pesada, digamos, lo que se puede llamar una carga pesada de impuestos, hay veces que lleva a mayores niveles de evasión, porque los contribuyentes que no pueden pagar, que no pueden hacer frente a esos impuestos, naturalmente terminan evadiendo. Entonces a veces se plantea esto, de que una presión fiscal muy alta a la larga puede llevar o conducir a mayores niveles de evasión. Entonces, sí, en Argentina la evasión es muy alta. Ahora, si uno mira cómo se distribuye esa evasión, es decir, quiénes evaden más y quiénes evaden menos, ahí hay grandes diferencias. Por ejemplo, entre los porcentajes mayores de evasión están las pequeñas empresas. Ajá. Esto lamentablemente es una evidencia, ¿no? Los porcentajes mayores de evasión están en las pequeñas empresas. Pero ¿cuánto representa esto para el fisco? O sea, si el fisco vamos a suponer, quisiera evitar esa evasión y controlar más el cumplimiento fiscal, tendría que destinar muchos recursos para controlar y fiscalizar esas empresas que en definitiva representarían poco. Claro. Porque las pymes representan muy poco en lo que es la recaudación. Claro. Y al revés, los grandes contribuyentes tienen por allí menores tasas proporcionalmente de evasión, proporcionalmente evaden menos, pero la cantidad que evaden es mucho más para el fisco. Es mucho más para Entonces, desde el punto de vista fiscal, conviene más enganchar a los grandes contribuyentes que están evadiendo. ¿Por qué? Porque cuando AFIP engancha a 1, 2, 3 grandes contribuyentes que están evadiendo, eso equivale a varias miles de pymes que no pagaron. Claro. Entonces, ese es el problema de evasión en Argentina. El problema de evasión en Argentina es que es muy alto. Generalmente el ojo está puesto en las pequeñas empresas, pero lo que representa para el fisco son las grandes. Claro. Digamos, las grandes son los que generan el agujero fiscal. Valentina, esta evasión para las pymes tiene mucho que ver con la rentabilidad, ¿no es cierto? Digo, hay muchas empresas que la verdad, y si no evaden un poco, hay muchos negocios que ni siquiera lo harían, que no les funciona.
no sirve el negocio. Exactamente. Sí, exactamente. Eso tiene que ver con la rentabilidad porque si las empresas, digamos, la ecuación le cierra por la vía de la evasión de impuestos, entonces eso quiere decir que hay un problema de rentabilidad. Claro. O sea, digamos, la parte más notoria quizá, la punta del iceberg, es la presión impositiva, pero el problema es más de fondo, es un problema de rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque en otros países, como decíamos antes, la presión impositiva es similar. ¿Y por qué en otros países no tienen ese problema? Entonces, bueno, quiere decir que hay un problema de rentabilidad en la pequeña empresa, sobre todo en este tipo de países, que tiene problemas de viabilidad. Y entonces, claramente, la forma de cerrar es quizá evadiendo, pero hay un problema más de fondo, ¿no? Valentina, cuando uno habla de pymes, o mejor dicho, cuando uno habla de empleo, se refiere muchísimo a la pyme, que la pyme es la tractora del país, que tiene da la mayor cantidad de empleo en el país, y esto y lo otro. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con este tema de la baja rentabilidad? Digo, esta baja rentabilidad va a la evasión. Si no evade, tampoco puede tener empleados. Hay toda una maraña de cuestiones que no estamos resolviendo. Claro, sí, lo que pasa que las pequeñas empresas, es cierto, tienen por allí mayor capacidad de generación de empleo. Una pequeña empresa por allí genera proporcionalmente, ¿no? Sí. Más empleo que las grandes empresas. Pero el problema es la vulnerabilidad. Esa empresa es muy vulnerable a las condiciones de operación. Entonces, generó más empleo hoy, pero probablemente mañana ya no exista. Entonces, es un empleo que también es vulnerable. La vulnerabilidad de esa empresa se traslada a la vulnerabilidad de ese empleo. Entonces, el empleo que hoy creó, mañana ya no está. Ese es un problema, digamos, y que ahora se ve claramente con pandemia, ¿no? Las empresas que escuchamos que no se pueden sostener con las restricciones que hay, porque por los aforos que se establecen no les alcanza para tener un nivel de ingreso suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso marca de que a cualquier cimbronazo la empresa empieza a tener problemas de subsistencia. Claro. Y a la larga ese empleo se pierde. Claro. Entonces es como, en algunos libros llaman el problema de la puerta giratoria, ¿no? Empresas que salen y entran todo el tiempo, o sea, entran al mercado, generan empleo, generan un movimiento de la economía, pero eso es efímero, rápidamente vuelven a salir. Entonces es un empleo que crean, pero que no es estable de algún modo. Me mencionabas la pandemia, obviamente, ¿quién no habla de pandemia hoy? Con la pandemia se llevaron adelante, se intentaron algunas desgravaciones, alguna baja de impuestos, algún que otro político se bajó el sueldo. A pesar de estas desgravaciones, por un lado, se disminuyó la evasión. No, yo creo que aumentó. Lo que pasa es que evasión es muy difícil tener número, ¿no? Porque justamente como se evade, es difícil conocer la cifra, pero mi hipótesis es que aumentó. Aumentó la evasión porque, claro... Y obviamente tampoco se creó empleo. Ni empresas. Porque al algo que vos escuchás todo el tiempo es... Mira, ¿para qué voy a crear una empresa si nada más que para arrancar tengo que pagar ta? Entonces... Está bueno esto que me estás diciendo, un poco hay que desmitificarlo. Mirá, la verdad no es tan así. Sí, en principio no es tan así por este tema, ¿no? Por esta inestabilidad que es propia, digamos, característica de las empresas más chicas, ¿no? Sobre todo en países como Argentina, en países subdesarrollados que son, digamos, mucho más vulnerables, porque las economías son más inestables y naturalmente cuando hay inestabilidad en la economía, el primero que cae es el más pequeño, es el más afectado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que hay que ir en contra, pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno quiere hablar de potencial, ¿no? Potencial, bueno, sí, está bien, crea empleo, pero es un empleo altamente vulnerable. Y sí, claramente la pandemia ha exacerbado esos problemas. Los ha exacerbado porque agudizó la crisis, porque tienen, digamos, muchos más problemas de rentabilidad que los que había antes.
y naturalmente las exenciones o las desgravaciones impositivas que se establecieron por un periodo temporal no llegan a ser suficientes para compensar un problema previo que ya teníamos antes, que era la rentabilidad. Claro, claro, venimos con un problema muy importante. Valentina, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. La verdad me encantó hablar con vos, es muy linda nota. Bueno,